no sé si doctora Japaz o doctora David, de los efectos, de las obligaciones que está subida. Entonces, al aula virtual, que ese es como un paneo general de la bolilla con los puntos más importantes. Y nosotros en estas clases prácticas, por ahí es tomar un tema y darlo con cierta profundidad como para que se lo entienda, ¿no? Y como para que ustedes lo... Bueno, vamos a ver, acá estoy dando parte de más participación, el, cómo son los efectos esto de las obligaciones conforme la clasificación moderna. Entonces, bueno, Me está esto ya grabando, está. profesor, ¿eh? Ah, cierto que eso vamos a grabar, grabar, ahí está. Ahora sí, Recording in progress. listo. Bien, entonces tenemos los efectos de las obligaciones como repaso que hemos visto, que los efectos principales, el efecto normal es el cumplimiento, o sea, el pago. Los efectos anormales, habíamos dicho que era la ejecución forzada y la ejecución por otro. Y hasta ahí llegábamos en realidad. Pero ahora que ha tomado autonomía conceptual el tema del cumplimiento por equivalente, que antes lo estudiamos con el doctor Guayar en responsabilidad civil, eh, se advierte que este es un tema que no es de responsabilidad civil, sino un tema de obligaciones, porque es un efecto de las obligaciones. Entonces se lo corresponde clasificarlo como un efecto principal anormal de la obligación, la posibilidad de pedir cumplimiento por equivalente. Y él, realmente el librito que es el que estamos usando, que es del doctor Wager, ya con el código comentado, aquí ya lo clasifica como le estoy dando en esta filmina. Cuando, en cambio, en el tratado por la moda, que cuando él lo explica el concepto, un poco lo estudiamos como autónomo de responsabilidad civil, pero como un capítulo dentro del libro en responsabilidad civil. Entonces ahora, metodológicamente, se lo ubica acá, ¿no? Bien. Bueno, el, vamos a ver. Entonces tenemos, y todo lo que es la indemnización de daños y perjuicios, que es lo que viene a ser responsabilidad civil, que antes se lo estudiaba como un efecto de la obligación, sale de acá y lo vemos en responsabilidad civil. Entonces, en responsabilidad civil, que vamos a estudiar en la segunda parte de la materia, ustedes van a ver que la responsabilidad civil se divide en dos sectores. Esto es como anticipo, ¿no? Hay una órbita que es la responsabilidad civil contractual. Entonces, cuando hay un incumplimiento de una obligación preexistente, uno puede reclamar daños y perjuicios por esa obligación. Y eso tiene ciertas reglas, que es de la responsabilidad civil contractual. Y después hay otra responsabilidad civil, que es la extracontractual, donde lo que se reclama es por el incumplimiento de un deber jurídico de no dañar, que son por los actos ilícitos en general, ¿no? Son dos órbitas. Bueno, eso lo vamos a estudiar en la responsabilidad civil. Entonces, todo lo que hace a la responsabilidad civil contractual lo, pasa a formar parte del capítulo de responsabilidad civil como corresponde y queda fuera de la obligación. Antes lo estudiábamos como un efecto anormal de la obligación. Ahora ya queda fuera. Bien. Bueno, ¿cuáles son los efectos que tiene la obligación? Esto también como repaso. Y les vuelvo a decir, este artículo 730, que es muy importante, que es el mismo 505 que tiene el Código de Vélez. Y nos dice, la obligación da derecho al acreedor a emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a lo que se ha obligado. Esto es lo que nosotros conocemos como ejecución forzada. B, hacérselo procurar por otro a costa del deudor, que esto es lo que conocemos como ejecución por otro, que hemos visto en la clase pasada. Y después, obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes, que todo este concepto lo vemos bien en responsabilidad civil. Entonces, lo sacamos de obligación. Bien. Siempre, para yo emplear los medios legales, debo recurrir al Poder Judicial, ¿no? Por las vías procesales. O sea, siempre todo el ejercicio de un derecho, en el caso nuestro, las obligaciones, pero el derecho en general,
nos requiere, por una cuestión de la vigencia del Estado del Derecho y como una garantía también y un avance en la civilización, las cuestiones se dirimen no por la fuerza ni por mano propia, sino ante jueces que conocen el derecho y aplican la solución que corresponde al caso, digamos así, ¿no? Entonces hay que ir a un juicio. Bueno, de la lectura de este artículo 730, ¿qué es lo que surge hacia la primera lectura? Que ante la inejecución de la obligación, el acreedor tiene derecho a la ejecución forzada, el inciso B, o a la ejecución por otro, según si se da el caso de la ejecución por otro, obviamente. Y que ante el incumplimiento, si uno lo lee literal, este 730, es que ante el incumplimiento, él tiene el derecho a reclamar indemnización de daños y perjuicios. Entonces, de esta interpretación, esto es un planteo que hacía el doctor Guayar, ¿no? Dice, de esta interpretación, parecería que el acreedor, ante el incumplimiento absoluto, porque si hay incumplimiento relativo, tienen derecho a la ejecución forzada o a la ejecución por otro. En cambio, si tiene un incumplimiento absoluto, solo tendrían derecho a reclamar los daños y perjuicios. O sea, ya saldría de la obligación para reclamar daños y perjuicios acreditando los presupuestos de responsabilidad civil. Y, según el doctor Guayar, esta interpretación también de alguna forma estaría confirmada por la letra de los artículos 17 y 16, que son de responsabilidad civil, el 578 y el 955, que lo vemos ahora. Por ejemplo, el artículo 17 y 16 nos dice que la violación del deber de no dañar a otro es actos ilícitos, o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño conforme con las disposiciones de este código. Este artículo está en el título de responsabilidad civil, y ahí es donde da cuáles son los requisitos que yo debo acreditar: antijuridicidad, daño, relación de causalidad adecuada y factor de atribución. Entonces, esto da a entender, si uno lo lee así rápidamente, que ante el incumplimiento de una obligación absoluto, la única opción que tendría el acreedor es reclamar daños y perjuicios acreditando los presupuestos de la responsabilidad civil, ¿no? Bien, que como hemos dicho está fuera de la obligación. Después, el artículo 758 tiene una norma general que dice que el acreedor de buena fe que resulta frustrado en su derecho conserva su acción contra el deudor para reclamar los daños y perjuicios sufridos. Esto está vinculado, esta es la última parte del artículo. Ya les explico todo bien la ubicación del 758, del 578. ¿Qué es lo que este artículo puesto así, por él lo tenemos con toda la historia? Este es un tema también interesante y que tiene aplicación práctica y que les puede resultar. Este artículo, esta es una pequeña pausa para explicarles de dónde viene este artículo 758. Este artículo está concatenado con el 757, con el artículo anterior del Código Civil y Comercial de la Nación. Y ahí estamos en los casos de obligaciones de dar cosas ciertas, que es un tema que vamos a ver en la clase que viene, obligaciones de dar cosas ciertas para transmitir el derecho real. Yo compro una casa, entonces tengo la obligación de hacer la tradición, de entregarlo del inmueble. Compro un auto, hago el boleto, pues tengo la obligación de entregar el auto. Esto vamos a ver en la clase que viene. Hay una teoría del título y del modo. Es decir, yo para adquirir un derecho real necesito la tradición, o sea, que me entreguen la cosa, y recién ahí adquiero el derecho de propiedad. Esto lo vamos a ver en detalle en la clase que viene. Entonces, este sistema del título y del modo, que me parece que es muy bueno y muy correcto,
pero puede generar algunos inconvenientes, que los resuelve el 757. Ese 757 dice, se refiere a bienes muebles, ¿no? Dice, concurrencia de varios acreedores de bienes muebles. Dice, si varios acreedores reclaman les voy a leer los de bienes muebles y bienes inmuebles, sobre todo el de bienes inmuebles que tiene más aplicación práctica, que es el 756. Dice, si varios acreedores reclaman la misma cosa inmueble prometida por el deudor, y si son todos de buena fe y a título oneroso, tiene mejor derecho el que tiene emplazamiento registral y tradición. Si no hay emplazamiento registral, el que ha recibido la tradición. Si no hay tradición, si ninguno tiene la tradición, el que tiene emplazamiento registral precedente, y los demás supuestos, el que tiene título de fecha anterior. ¿Qué es lo que este supuesto regula? Yo lo digo porque esto, tuve un caso en la profesión de este tipo. Este supuesto regula que viene un comprador con boleto de compra y vende un inmueble. Y después ese mismo vendedor le vende a otra persona el mismo inmueble. Estamos en un supuesto de estafa o delictivo porque yo no puedo vender algo que ya no lo tengo. Pero si eso ocurre, que es el supuesto que este artículo regula, lo que regula dice qué ocurre, quién tiene preferencia con respecto al inmueble. Los dos han vendido el inmueble. Entonces la ley dice, bueno, si los dos han vendido el inmueble, sin perjuicio de las acciones penales y del estafa y todo eso, desde el punto de vista civil, el que va a tener derecho a esa propiedad, a la cosa en sí, al inmueble, va a ser aquel al que se lo puso en posesión primero. Entonces, si yo vendí a uno y le dije que le iba a entregar la posesión el 30 de octubre, y al día siguiente o a la semana siguiente le vendí a otro y lo puse en posesión inmediata, por más que este sea de fecha posterior, si entra en posesión antes, tiene prioridad. Entonces él se queda con el inmueble. Y el otro tendrá que hacer un juicio al vendedor para que le devuelva la plata que pagó más los daños y perjuicios. Ahora, si ninguno tiene la tradición, si no se tomó posesión y se lo hizo, por ejemplo, por escritura pública, estos casos ya no se pueden dar con el registro de que haya dos, pero digamos, si se han hecho las dos escrituras, el escribano que primero la inscribe en el registro inmobiliario, ese va a tener prioridad con respecto al otro. Y si eventualmente ninguno inscribió, va a ser el de fecha anterior. Pero el que manda en este caso es el que tiene la posesión. Bueno, esta explicación la volvemos a ver en la clase que viene, ya contextuado bien en el tema de esto de obligaciones, de dar cosas ciertas. Pero entonces en el 756 dice qué pasa con la concurrencia de varios acreedores cuando una cosa inmueble, y da las reglas. El 757 dice qué pasa cuando es cosa mueble. Ese es más simple, porque como la cosa mueble hace presumir la posesión, hace presumir el dominio, dice, si varios acreedores reclaman la misma cosa mueble, y son todos de buena fe, y todos a título oneroso, tienen mejor derecho. Si son muebles registrables, el que tiene emplazamiento registral, que es el caso de los autos. Y si no, el que ha recibido si no es un bien registrable, el primero que tiene la posesión es el que gana. Y si ninguno tiene la posesión de la cosa, recién ahí vamos a la fecha cierta anterior del instrumento, del título de cada uno, ¿no? Entonces, 756, 757, y ahora viene este artículo que les quería comentar, que es el 758. El 758 regula el caso del acreedor de buena fe que resulta frustrado en su derecho. ¿Por qué resulta frustrado? Porque él compró el inmueble, pagó el precio, se hizo la escritura y no tomó posesión porque le iban a entregar de aquí a un mes, y cuando fue, se dio cuenta que había otro en posesión que también lo había comprado al mismo vendedor que él, y bueno, la ley lo protege a ese segundo porque tuvo posesión, pero yo no quedo desamparado. Lo que me dice es que yo,
pues, soy un acreedor de buena fe que resulte frustrado en mi derecho, no voy a poder obtener el cumplimiento de la prestación, pero sí conservo la acción contra el deudor para reclamar daños y perjuicios. Entonces, acá es como que está claro que yo tengo camino a la indemnización, no voy a reclamar el cumplimiento, nada, sino la indemnización de todos los daños y perjuicios que me ocasionó esa, eh, esa conducta ilícita de la otra, o antijurídica de la otra parte, no solamente del incumplimiento, sino que lo vendió cuando no debería haberlo vendido, ¿no? Es inmueble. Bien. Entonces, ahí es donde se afirma el concepto inicial que se tenía de que incumplimiento y daños y perjuicios es como la consecuencia necesaria. Después, el artículo 955, que es de la imposibilidad de pago, también dice que la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, cuando es por caso fortuito o fuerza mayor, que extingue la obligación sin responsabilidad. Pero, si la imposibilidad sobreviene por causas imputables al deudor, y acá la ley usa un artículo, una terminología, dice la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados. Entonces acá mucha parte de la doctrina dice, cuando hay un incumplimiento absoluto, es como que esa obligación se extingue por novación objetiva, desaparece esa obligación y surge una nueva obligación con un objeto distinto, que es pagar daños y perjuicios. Entonces este artículo es como que, digamos, sirve de fundamentos a los que sostendrían que ante el incumplimiento absoluto no cabe sino daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque la obligación modificó el objeto y ahora se convierte en pagar daños y perjuicios. El doctor Pizarro y Vallespinos, ellos están en contra de esta novación. Digamos, ellos manifiestan que si bien hay una modificación del objeto en cambio de daños y perjuicios, pero no se puede entender que sea una novación que se extinguió lo primero, porque en realidad la causa del daño se funde en esa obligación, no como un hecho nuevo, sino en una obligación precedente. Pero esto ya lo vamos a ver bien en responsabilidad civil. Yo ahora quiero, para que entiendan cuáles son las dos posiciones y cuáles son los argumentos de una y de otra. Bueno, a pesar de esos artículos, dice el doctor Guayar, sostiene que hay que en determinados supuestos, digamos, el incumplimiento no desemboca fatalmente en una acción de daños y perjuicios. O sea, ante el incumplimiento absoluto, no voy directamente a daños y perjuicios, sino que también tengo la posibilidad de este cumplimiento por equivalente, como una vía autónoma. Entonces él dice, incumplimiento no es igual o no es sinónimo de daños, incumplimiento absoluto no es sinónimo de daños y perjuicios en sí mismo. ¿Y de dónde él obtiene este concepto? Él dice que de una digamos, es el doctor Guayar y es una posición de la doctrina, no solamente del doctor. En efecto, dice, de una búsqueda, dice, detenida de todos los textos del Código Civil y Comercial de la Nación, dice, hay en varios casos hemos visto aplicación de este principio, donde se ha previsto el cumplimiento autónomo, o sea, el cumplimiento por equivalente con un perfil autónomo y distinto de la indemnización de daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque desde la génesis misma de la obligación, cuando nosotros exigimos que la prestación deba tener contenido patrimonial, que sea susceptible de evaluación en dinero, ahí es donde eso tiene sentido práctico, no es por una cuestión académica y para que nosotros le preguntemos a ustedes o se escriban los libros, eso tiene un sentido práctico. Sentido que ya se usaba en el derecho romano. En el derecho romano, cuando el deudor exigía el cumplimiento, exigía en realidad el valor económico. Era un sistema de formularios y qué sé yo, o de formas, por decirlo así, que había que cumplir, pero ese era el sentido práctico. Y tiene razón, y tiene lógica, porque yo en realidad me obligo a una prestación que tiene un valor económico, y ese valor es el que está en juego, es el que yo estoy dispuesto a pagar y el interés que yo tengo también está vinculado con ese valor económico de la prestación, ¿no? Bueno, entonces
a partir de la estructura misma de obligación, uno puede disecar sin problema el concepto de cumplimiento por equivalente. Lo que el doctor Guaya está diciendo es que en realidad no solamente que surge del concepto mismo de obligación, sino que hay aplicaciones concretas de ese principio en distintos artículos del código. Lo que demuestra que la verdad, de alguna manera, de ese argumento, ¿no? Entonces, y él pone estos ejemplos. Acá tenemos artículo 781, que es un supuesto de obligación alternativa regular. Después ya vamos a estudiar cuáles son las obligaciones alternativas, pero para que entiendan el artículo 781. La obligación alternativa es donde puede haber más de una prestación a cumplir y el que va a elegir qué prestación se va a cumplir le corresponde al deudor. O sea, el deudor puede elegir o entregar un auto o entregar una camioneta, como ejemplo. Entonces, si él entrega el auto, se libera; si entrega la camioneta, se libera. Y él tiene la opción de elegir. Entonces, ahí dice que que se aplican, bueno, supongamos un auto y una camioneta, dice, y se aplican las siguientes reglas. Dice, si todas las prestaciones resultan imposibles por causa atribuible a la responsabilidad del deudor y la imposibilidad simultánea, se libera entregando el valor de cualquiera de ellas. Es decir, lo que dice este artículo es que si yo me obligué a entregar un auto o una camioneta y se pierde la camioneta y se pierde el auto por culpa mía, y se pierden simultáneamente, porque por ahí la solución anterior es que si se pierde primero la camioneta y después el auto, cuando se perdió la camioneta es como que se extinguió esa posibilidad, quedó solo la del auto. Entonces ahora dice, si se pierden las dos simultáneas, que es una hipótesis de gabinete, pero pongamos que yo las cargué en un flete, en un camión, a la camioneta y el auto, y conduciendo ebrio fui, descarrilé y se cayó la camioneta y el auto en precipicio, o sea, se han roto las dos en el mismo momento. Bueno, entonces no puedo cumplir. En ese caso, dice la ley que el deudor se va a entregar entregando el valor de cualquiera de ellas. O sea, hace referencia al valor equivalente, que es una especie de cumplimiento por equivalente. Que va a ser que en definitiva, entiendo yo que el valor va a ser el mismo, porque, bueno, puede haber diferencias en realidad, pero sí, pero puede haberlas, es verdad, puede haber diferencias. Bueno, ahora pasamos a la obligación alternativa irregular. Profesor, sí. Disculpe, se refiere a que entregando una suma de dinero ya se libera de la obligación, no es entregarlo Claro. o otro auto o No, otra camioneta. exactamente, tal cual, no entregando otro auto o otra camioneta, sino entregando una suma de dinero que sea el valor de mercado de ese auto o de esa camioneta. ¿Entiende? Claro. Y si entrega otro auto, digamos, no resulta por equivalente. No, es que el equivalente, en realidad, es el equivalente pecuniario. Está bien la pregunta de ella, porque en realidad uno habla por equivalente, como que lo reduce, pero la expresión completa es el equivalente pecuniario. Es decir, el valor de la prestación, el valor de la cosa, el valor económico de esa cosa. Porque si yo ya entrego un auto, ya no es cumplimiento por equivalente, ya será dación en pago, ya es otro el concepto, ¿no? Y lo bueno de este concepto puro de cumplimiento por equivalente es que sí me permite solucionar muchos problemas, porque el valor siempre va a estar y el dinero siempre va a estar también, porque el dinero no se extingue, ¿no? Es un género. Bien. Entonces nos dicen que en la obligación alternativa irregular, por ejemplo, nos dice acá, en los casos en que esta es obligación alternativa irregular. Se llama irregular porque el que va a elegir con qué prestación se va a cumplir ya no va a ser el deudor, que es lo que pasa en el regular, sino el acreedor. Entonces el acreedor va a decir, yo quiero o el auto o la camioneta, para seguir con el mismo ejemplo. Entonces el inciso A dice,
Pongamos que se pierde el auto y yo soy el acreedor, o sea, mi cliente es el acreedor. Entonces mi cliente va a tener derecho a elegir o la camioneta, que está todavía, y el auto ya no está, pero él tenía el derecho de elegir. Resulta que el auto se perdió por causas atribuibles al propio deudor. Entonces un hecho atribuible al deudor, incluso disvalioso, no lo puede perjudicar al acreedor en quitarle opciones, porque el acreedor puede elegir o la camioneta o el auto. Ahora, por culpa del deudor, solo está la camioneta. Entonces yo no le puedo decir al acreedor, usted solo elige la camioneta, porque no hay otro. No, le reconocemos, le respetamos el derecho inicial que él tenía de elegir las dos cosas. La camioneta está, si la quiere, la lleva. Y como el auto ya no está, ya no puede elegir el auto, pero sí puede elegir el valor económico del auto, que le den el valor equivalente pecuniario que cueste ese auto en el mercado, ¿no? Entonces, estos artículos dan la pauta que se puede exigir el valor pecuniario de la cosa. Dice, en este caso, después, dice, y si todas las prestaciones resultan imposibles, de acuerdo, tiene derecho a reclamar el valor, bueno, está bien, todas estas son supuestos, no los complico más con la alternativa irregular. Y otro ejemplo más, que es en la obligación de este artículo 838 es de las obligaciones con sujeto plural, es decir, cuando son varios los deudores, ¿no? Y acá se nota con mucha nitidez la diferencia. Esta es en el caso de que la obligación sea indivisible, la obligación indivisible. Vamos a ver. 838. Bueno, este tema también lo vemos con detalle en toda una bolilla, es cuando hay muchos sujetos, cuando la obligación, en vez de haber un solo deudor, hay más de un deudor o más de un acreedor. Si hay más de un deudor, se llama pasiva. Si hay más de un acreedor, se llama activa, mancomunión activa o mancomunión pasiva. A los fines prácticos, importa y tiene mucha aplicación la pasiva, es decir, cuando hay varios deudores de un lado, ¿no? Entonces, y ahí van a ver que hay una división de la obligación cuando se presentan algunos problemas, digamos, a resolver, cuando son varios deudores que deben la misma cosa. Entonces, en base a eso, la ley da algunas soluciones. Esta regla la vamos a estudiar más adelante, pero para que ustedes entiendan el concepto puntual ahora. ¿Cuáles son esas reglas o esas situaciones que se pueden dar? La primera situación que se puede dar es que el objeto de la obligación sea divisible. Que la cosa sea divisible y el sistema que adopta Vélez con gran acierto para decir cuándo una cosa es divisible y cuándo no la es un concepto material, físico. Como lo digo siempre en clase, el mismo concepto que estudiábamos nosotros en el secundario, creo que en biología o en biología de haber sido, o química de la molécula, que nos decían, una molécula es la mínima porción que se puede dividir la materia y que conserva las propiedades de la materia. Si una molécula de agua sigue siendo agua. Si yo divido más allá, ya voy a tener hidrógeno o oxígeno, que ya son cosas distintas al agua, ¿no? Bueno, entonces, las cosas divisibles son aquellas cosas materiales que yo las puedo dividir y que conservan su utilidad y conservan su sustancia, por decirlo así. Entonces, digamos, si yo tengo que vender un auto, yo y mi hermano vendemos, o sea, mejor dicho, dos clientes míos que son hermanos tienen que entregar un auto. Bueno, el auto es indivisible porque uno no le va a poder entregar la parte de las dos ruedas de adelante, del capó, de las puertas, y el otro de la tapa del baúl, porque eso ya deja de ser un auto, ya pasa a ser piezas o
o repuestos o lo que sea. Bueno, entonces, si la obligación es divisible, la solución de la ley es fácil. Si es divisible, es fácil. Porque dicen, se va a dividir en tantas partes haya, y punto. Entonces, si tenemos que entregar, por ejemplo, 10 kilos de azúcar, que son divisibles, uno entregará 5 y estará obligado por 5, y el otro entregará los otros 5. Si tengo que entregar 90.000 pesos, bueno, uno serán 45.000, salvo que se haya pactado un monto distinto en la obligación, pero uno será 45.000 y el otro 45.000. Y se acabó la situación. Ahora, ¿qué pasa si las cosas son divisibles? Si son indivisibles. Si ahí no hay chance, ahí solo hay que entregar la cosa, porque no hay manera de poder dividir. Y ahora viene, ¿y qué pasa si la cosa se pierde? Si el auto se ha perdido. Bueno, y ahí viene la solución, que esta está dada para el... Bueno, y ahí viene la solución que estamos viendo en este artículo, que es para las obligaciones solidarias y la solución de las obligaciones indivisibles. Si la obligación es indivisible, la ley dice que yo como acreedor le voy a poder exigir al que tuvo la culpa en la pérdida de la cosa, o sea, por ejemplo, que uno de los clientes sea el que sacó el auto de la cochera, que estaba listo para ser llegado al día siguiente, se fue a dar una vuelta y tuvo un accidente, volcó, etc. Claramente imprudente, claramente... Y el otro hermano, que él que lo había hecho lavar al auto, lo había dejado en la cochera lista para que se lo entreguen al acreedor al día siguiente, que bueno, no puede quedar en la misma situación que aquel. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Como hay una deuda, como los dos están obligados a cumplir, no se libera el hermano que fue diligente, que tiene el auto listo, él no queda con eso liberado, porque él se obligó a entregar el auto y el auto no lo recibió el acreedor. Entonces el acreedor le va a poder exigir a ese hermano que fue diligente el valor, la mitad, o sea, el 50%, suponiendo que se dividen en dos, del valor del auto, del valor de mercado. Entonces ese auto vale en medio 800.000 pesos, le puede exigir 400.000 y él con eso se libera. Y al otro hermano le exigirá los 400.000 pesos también y con eso se libera, que es el valor equivalente, pero también le puede exigir al hermano los daños y perjuicios. Pero los daños y perjuicios solo responde el hermano que tuvo culpa, porque los requisitos de responsabilidad se dan respecto de él, no respecto del otro. Entonces ahí hace la ley una diferencia donde se nota claramente la importancia del equivalente. Y lo que viene a ser la perpetuación de la obligación. Digamos, la obligación nace para ser cumplida. Si hay alguna vicisitud en el medio, se perpetúa en en el cumplimiento por equivalente. Y el otro hermano, el que generó todo el problema, también estará obligado a pagar el equivalente y más los daños y perjuicios. O sea, está en una situación distinta, donde él va a tener que pagar más que el otro, ¿no? Bien, ahora, este 738 regula un supuesto donde también se nota claramente la aplicación del principio de las obligaciones solidarias. Porque además hay tres regímenes cuando hay sujetos plurales. La obligación con objeto divisible, la obligación con objeto indivisible, que es la solución que yo les daba, y la obligación solidaria. Y ahí ya es una cuestión legal, donde la ley es un régimen que está previsto en la ley, que solamente se aplica en los casos previstos, ya sea por la ley en algún supuesto, o las partes lo pueden poner en un contrato. Pueden decir la obligación sea solidaria. Y que la obligación sea solidaria es un instituto que está pensado para reforzar el crédito, para darle más herramientas al acreedor a que pueda cobrar su deuda y de alguna manera
facilitar también a los deudores el acceso al crédito, porque hay un mecanismo idóneo para recuperar los créditos. Esto también lo estudiamos en la otra bolilla. Pero ¿qué pasa? Entonces ahí, cuando la obligación es solidaria, se potencia la facultad del acreedor. Y el acreedor, aunque la obligación sea divisible o indivisible, le puede exigir a cualquiera la totalidad del pago, y además, si uno, y todos los efectos se propagan, ya lo vamos a estudiar esto después, no lo quiero cansar ahora, pero es como un vínculo mucho más fuerte, de modo tal que todo lo que es la culpa, la mora, etcétera, de uno repercute en los otros, como si fuese una misma. Por eso se dice que actúan como en nombre de representación. Lo que hace uno de los deudores también repercute como si lo hizo el otro. Entonces, la consecuencia práctica de eso es que si esta obligación de entregar el auto por estos dos hermanos se hubiese pactado que sea solidaria, en ese caso, este acreedor a los dos le va a poder exigir el valor equivalente de la cosa y a los dos los daños y perjuicios. Aún al que no tuvo culpa, pero le exige los daños y perjuicios no por una cuestión de culpabilidad, sino por la solidaridad en que fue pactada la obligación y que hace y que coloca a los deudores en un plano de igualdad, de modo tal que la culpa de cualquiera propaga también hacia los otros, por un fenómeno ya de la teoría de la obligación, ¿no? Bueno, capaz que lo estoy cansando con esto, este es tema de otra bolilla, pero ahí surge también clara esta cuestión medio para disecar, de que hay diferencias entre el cumplimiento por equivalente y la indemnización, y que la ley las tiene en cuenta, porque ve, aquel 838 dice, si el incumplimiento se hace imposible por causa imputable a un codeudor, estamos hablando de obligaciones solidarias, los demás responden por el equivalente de la prestación y la indemnización de daños y perjuicios. Y cuando es solamente objeto indivisible, no solidaria, todos responden por el equivalente y solo responde por daño y perjuicio el que fue el culpable, ¿no? El que tuvo culpa, dolo o el factor de atribución que corresponde. Entonces sí se ve que el cumplimiento por equivalente pecuniario tiene aplicación en varios artículos del Código. Entonces el doctor Guaya concluye, dice que así las cosas, concluimos que el cumplimiento por equivalente pecuniario es una opción autónoma que cuenta el acreedor. Está prevista en el Código Civil Comercial para hacer valer su derecho de crédito. Entonces, la idea que sostiene el doctor Guaya, y que yo la comparto, también yo coincido, y la doctrina coincide, es que el cumplimiento por equivalente es una herramienta autónoma que tiene el acreedor a su disposición. Así como tiene de ejecución forzada, como tiene de ejecución por otro, también tiene el cumplimiento por equivalente, a los fines de obtener la prestación debida. Todo esto sin perjuicio de los daños y perjuicios si uno los quiere acumular, ¿no? Entonces dice, el cumplimiento por equivalente es un efecto anormal de la obligación, en virtud del cual el acreedor, ante el incumplimiento absoluto y definitivo de la prestación, tiene derecho a exigir del deudor su valor patrimonial. Este sería como una especie de definición o de qué se trata el cumplimiento por equivalente, que requiere incumplimiento absoluto de la prestación y el derecho que es a exigir el valor patrimonial. Por eso es equivalente pecuniario. Como la pregunta que hacía la compañera del comienzo, no es el valor, no es dar algo equivalente, un bien equivalente, es dar el valor patrimonial de mercado de esa cosa, ¿no? Bien. Bueno, ahora un poco después quiero explicarle bien esto de la perpetuación de la obligación y en qué supuesto se aplica el cumplimiento por equivalente. Si les parece, es la una. Si quieren podemos hacer unos 10 minutitos de descanso y ahí ya poco refrescados,
Vemos la segunda parte de la clase. ¿Ah? Son conceptos medio teóricos, pero son importantes, por eso que un poco les resalto. ¿No? Nos vemos entonces a la 1:10. ¿Qué les parece? Gracias, Buenísimo. profesor. No, por favor. Gracias, profe, nos parece bien. Nos vemos.
si les parece, podemos continuar entonces con la clase. Profesor, Sí, le ¿cuándo escucho. van a subir los PDF que faltan al aula virtual? Bien, ¿usted está en el grupo de WhatsApp? No, ya le di el teléfono ahora. Ah, bien, ahí yo los mandé y ya los voy a reenviar para que los tenga también usted, a todos los Bueno, PDF. ¿Ah? Y ya vamos a ver subirlo al aula también en realidad, pero por lo menos acá para que lo pueda tener. sí. Yo digo los de la lectura del libro, porque no lo tengo al libro yo Ya entendí. Eh, y estudio Bien, de ahí. está faltando un capítulo de ahí, sí. No, pensé que eran yo Sí, entendí aparte de esto, PowerPoint, claro, los PDF del libro del doctor Guaya. Falta un exacto. solo capítulo. Vemos que ahora de subirlo, ahora de la tarde, ¿ah? Bueno, El profesor, capítulo que está gracias. faltando. Bueno, profesor, Perfecto, ya le entendí. Muy bien. gracias. Hay Eh, chicos que quieren entrar, dicen, si los puede. sí, como no, acá lo estoy viendo, ya mismo lo hacemos ingresar. Ahí está. Listo. Bien. Bueno, continuamos entonces con la segunda parte. Bueno, acá un poco, esta es una expresión que la van a leer mucho en el libro del Dr. Guyer y por ahí la van a escuchar, y esto de perpetuación de la obligación. Entonces, es que no sea una frase vacía, sino que que no es difícil, les digo, ¿no? Que ustedes entiendan de qué se trata esta expresión, ¿no? Que es la perpetuación de la obligación. Miren, acá está. Y acá distinguimos los distintos supuestos que tenemos de incumplimientos. Nosotros en el incumplimiento relativo, ustedes saben que la prestación es todavía posible y útil. Entonces, cuando hay un incumplimiento relativo, como acá admitimos a alguien más, cuando hay un incumplimiento relativo, como la prestación todavía es posible y útil, ahí se dice que hay una perpetuación de la obligación. ¿Por qué? Porque el deudor sigue obligado a cumplir con la prestación debida y las mismas condiciones. Sin perjuicio, además, que se puede iniciar un daño y perjuicio por el daño moratorio, ¿no? Bien, ahora, cuando hay un incumplimiento absoluto de la prestación, donde ya no es posible y útil el cumplimiento, hay una tesis de la doctrina que sostiene que estamos en presencia de, una novación. Esto lo vamos a estudiar también después y van a ver que la novación es un medio de es un medio de extinción de la obligación, porque se extingue la obligación primitiva y nace una nueva obligación. Bien, entonces, que cuando hay un incumplimiento absoluto, habrá una novación objetiva, porque las partes siguen siendo las mismas, lo que se cambia es el objeto de la obligación. El objeto ya no es el bien debido, sino la indemnización de los daños y perjuicios, ¿verdad? Entonces, según esta tesis, si la única opción que tendría el acreedor ante el incumplimiento absoluto es la de reclamar daños y perjuicios, ya no hay perpetuación de la obligación, pues la obligación de indemnizar es nueva o es distinta a la primitiva obligación. Entonces, como que la perpetuación de la obligación, para esta parte de la doctrina, funcionaría cuando estamos ante un incumplimiento relativo. Pero, si admitimos, como admite el doctor Guyer, que ante el incumplimiento absoluto de la obligación es posible el cumplimiento por equivalente, y no ya como una opción autónoma de daños y perjuicios, sino cumplir la misma prestación debida, pero en su valor económico,
Entonces, en ese caso, el cumplimiento por equivalente también implica una perpetuación de la obligación. Es decir, la persona sigue, la obligación sigue obligado, no ya al cumplimiento del bien debido, acá veo que Internet, no al cumplimiento del bien debido en sí, sino al equivalente pecuniario de esa prestación incumplida. Quiero ver, ¿no? Ahí está. Bien. Bueno, vamos a ver. Entonces, en este caso, cuando hay un, digamos, de incumplimiento absoluto y descumplimiento por equivalente, existe una perpetuación de la obligación también. ¿Por qué? Primero, la causa se mantiene. O sea, yo estoy reclamando el cumplimiento, no los daños derivados del incumplimiento como una cuestión autónoma de responsabilidad civil, sino que yo estoy reclamando el cumplimiento de la misma obligación, solo que por su equivalente. Es decir, yo contraté con una empresa que la compra de un departamento en Pozo. Por ahí es un ejemplo que puede servir. La empresa no hace el edificio, no cumple, obviamente no me entrega el departamento y hay un incumplimiento absoluto, porque no lo va a hacer, ni lo puede hacer, etc. Entonces, ante ese incumplimiento absoluto, yo tengo daños y perjuicios como vía. Pero también tengo el cumplimiento por equivalente. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, en vez de hacer un juicio de daños y perjuicios donde tengo que acreditar todos los daños que he sufrido para que los indemnicen, por ahí prefiero directamente reclamarles el valor equivalente de ese departamento que me tenían que entregar. Entonces, como hay una memoria descriptiva y hay un contrato donde dice que es un departamento de un monoambiente, y que ese monoambiente iba a tener cerámicos de tal calidad, el baño de tal calidad, bueno, en base a ese esquema, uno puede ver cuánto cuesta en el mercado un departamento igual a ese, es como si me lo hubiesen entregado. Entonces, en vez de entregarme el departamento, me den la plata. Entonces, es más fácil para hacer el juicio y es como más simple de acreditar también, y por ahí, como puede ser una solución económica conveniente también para el acreedor esa opción, ¿no? Entonces, en ese caso, si un cliente de ustedes decidiera hacer eso, en realidad no está yendo de responsabilidad civil, sino que está reclamando el cumplimiento de la misma obligación. O sea, acá está el contrato donde él se obligó a entregarme este departamento. Y yo pido el valor pecuniario de un departamento, de ese departamento en el mercado. Bien. Y después se puede decir, bueno, pues en una obligación el objeto es un departamento un monoambiente de tales características. Acá ya no es el mismo, sino su equivalente pecuniario. Pero en realidad se está reclamando es el cumplimiento de la misma obligación, digamos, es como que el interés del acreedor, digamos, no va a estar centrado en resarcirse los daños y perjuicios, en decirle yo quiero además que me paguen el alquiler que tuve que hacer porque no tenía una vivienda para trasladarme en la fecha que habíamos pactado. No, el interés del acreedor no está en resarcirse los daños y perjuicios, sino que más bien va centrado a que se le cumple esa obligación que se pactó. Justo un caso que tuve una audiencia de mediación ayer, y esta vez una señora que alquila unas tierras donde se cultiva soja y que hubo 2 años que no le han pagado el arriendo, porque en realidad habían abandonado, bueno, toda una situación de hecho. Entonces ella lo único que pretende es que le paguen el arriendo que quedó en pago, que está pactado como deuda de valor, es decir, son tantos kilos de soja por hectárea,
En el caso de ella, eran algo así como 120 toneladas. Entonces ella dice, si a mí me pagan 120 toneladas de soja, yo me doy por satisfecha. Y las 120 toneladas de soja, a su vez, es deuda de valor. Entonces hay que fijarse a cuánto se cotiza hoy la soja, se descuenta el valor del flete, qué sé yo, y da un valor, ¿no? Y para ella es suficiente. Y así lo hemos planteado el juicio. Y el juicio lo único que yo tengo que acreditar es cuánto cuesta, cuánto me deben de soja, que es el contrato, cuánto cuesta en el mercado del Rosario, y ya tengo un valor, y ese es el monto. Si yo hubiese reclamado daños y perjuicios, es como que tendría que probar otras cosas, ¿no? Y mucho más complejo. Entonces, esto del equivalente tiene utilidad práctica, desde mi punto de vista, por lo menos, ¿no? Y acá el interés del acreedor es como que ella no quiere, en el caso que les comentaba recién, no pretende resarcimiento de daños y perjuicios, sino quiere que le cumpla, aunque pasó el tiempo, que le cumpla. Y al mismo valor que hubiese sido en aquel momento como deuda de valor, obviamente. Bien. Profesor, pero eso es optativo, ¿verdad? Exactamente, son herramientas que tiene el acreedor. Ella, Claro. pero ella también podría decir, yo quiero el equivalente que me cumpla, más los daños y perjuicios. Exacto. Exactamente. Bien, bien la pregunta, muy bien. Gracias. Bien. Bueno, esta es una conclusión que es más personal que otra cosa, pero es que, bueno, que las diferencias que hay entre el cumplimiento por equivalente y la responsabilidad civil son para mí muy evidentes y convenientes y notables, y para mí sí vale la pena tener conceptualmente clara la independencia o la autonomía de este instituto, ¿no? Del cumplimiento por equivalente. Bueno, ahora en cuanto a los requisitos, ¿cuáles son las diferencias que hay? Ya porque por ahí este cumplimiento por equivalente está como medio, como se cobra un dinero, pero ahí está como disfraz, se lo confunde con la responsabilidad civil, que son dos cosas totalmente distintas. En cuanto a los requisitos, en el cumplimiento por equivalente, el acreedor, en este caso mi clienta, solo tiene que acreditar la existencia de la obligación. O sea, acá está el contrato donde ellos se han obligado a pagar tanto de arriendo. Y va a ser el deudor el que tendrá que decir, no, esto se pagó, o hay alguna causal de imposibilidad de cumplimiento objetiva no imputable, pero corre a cargo de él acreditarla. Yo con acreditar la existencia de la obligación es suficiente. Y segundo, claro, en cambio, en la responsabilidad civil, yo tendría que acreditar, si pido daños y perjuicios, yo tendría que acreditar, bueno, el incumplimiento, más que eso se presume, no habría dificultades en realidad, pero sí tengo que acreditar el daño, tengo que acreditar que ese daño está en una relación de causalidad adecuada con ese incumplimiento y que todo eso ha sido imputable al deudor, ¿no? Todo eso quedó exento cuando hago el cumplimiento por equivalente. Y en cuanto al contenido, en el cumplimiento por equivalente, el dinero en sí va a representar el valor de la cosa objeto de la prestación. Entonces, el valor va a estar dado va a surgir del objeto estipulado en el contrato. Pues, a veces puede estar ya estipulado el valor, si se lo dijo, entonces me puedo ir a ese valor estipulado, o lo que va a pasar en la mayoría de los casos, va a tener que ser la cotización, ese objeto individualizado en el contrato, cuál es su cotización en el mercado, ya sea por referencia a una cosa similar, pero siempre está vinculado, pongo la lupa en el objeto, en la cosa, y en el valor de mercado o la cotización o el presupuesto de esa cosa. En cambio, en la indemnización por daños y perjuicios, y esto forma también parte de una experticia, digamos, profesional, el quantum indemnizatorio, es decir, cuánto es lo que yo voy a reclamar, es un tema bastante complejo, porque yo cada rubro que reclamo debo acreditarlo. Entonces, si reclamo que además hubo digamos, que yo tuve que pagar un alquiler como consecuencia que no me han entregado ese departamento en Pozo en tiempo y forma, no basta que yo lo diga, yo voy a tener que acreditar con el contrato de alquiler que lo alquilé, cuánto pagué de alquiler, los meses que lo he pagado.
Si además acredito que, por decir que tuve que pagar movilidad, porque de ese departamento de alquiler me tenían que trasladar a mi trabajo, que es más lejos que lo que me quedaba el departamento en Pozo si no hubiera incumplido, yo ahí voy a tener que acreditar, digamos, no solamente el gasto que me generó la movilidad, sino que voy a tener que acreditar la relación de causalidad adecuada, porque yo podría haber alquilado también cerca del departamento en Pozo, y si hubiese hecho así, ese gasto no estaría. Entonces yo tendría que acreditar que no conseguí ningún departamento, ningún lugar para alquilar cerca, entonces que me tuve que ir lejos, y por eso está en relación adecuada de causalidad con el incumplimiento, no con mi falta de voluntad en buscar. Con esto, que son ejemplos así medio desde el momento, un poco lo que les quiero significar es que es muy diferente una indemnización de daños y perjuicios en cuanto a cómo se compone y al trabajo que tiene que hacer el abogado para acreditar cada uno de los extremos, con el valor patrimonial de la prestación que yo reclamo en el cumplimiento por equivalente. Porque me bastará una tasación de cuánto cuesta, o quizá un perito arquitecto o un perito tasador, que en base a la memoria descriptiva me determine cuánto cuesta un departamento equivalente a ese en el mercado, o haga una tasación, o en el caso de mi cliente es más fácil todavía, con un informe o por vía internet incluso, de cuánto es la cotización de la soja en Rosario, ya está resuelta cuánto el valor de la prestación de vida, ¿no? Entonces simplifica bastante. Y la simplicidad no es es un valor importante, ¿no? En todo, y sobre todo si uno va a iniciar un juicio, bueno, por ahí hay una ventaja que puede tener el cumplimiento por equivalente. Sin perjuicio que se puede acumular, como bien dice la compañera. Entonces, el derecho al cumplimiento por equivalente es una posibilidad que tiene el deudor frente a la lesión de su crédito, frente al cumplimiento absoluto de la prestación. Ya, es una opción que tiene. Y es autónomo y por ende es distinto a la reparación de daños y perjuicios causados. Estas son como conclusiones que un poco son las que da el doctor Guayer. Vamos a vuelta para acá. Y esto también, un concepto importante es que son cosas autónomas, la reparación de daños y perjuicios con el cumplimiento por equivalente, pero se pueden acumular y se acumulan de hecho. Entonces yo puedo iniciar una ejecución forzada más los daños y perjuicios por ese que sea un daño moratorio. O puedo iniciar un cumplimiento por equivalente más los daños y perjuicios que me ocasionó ese incumplimiento absoluto. Ahora, ¿en qué casos el acreedor va a tener la opción del cumplimiento por equivalente? Porque no lo tiene en todos los casos, lo va a tener en algunos. Y veamos. Lo primero, va a descartar todo, como el cumplimiento por equivalente supone incumplimiento absoluto, entonces, en todo aquello que haya un incumplimiento relativo, no hay chance para el cumplimiento por equivalente. Ahí voy a tener que ir o al cumplimiento, a la ejecución forzada, o al cumplimiento por otro, si se da el caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que poníamos la clase pasada, de ejecución forzada, donde hay que entregar bolsas de azúcar. Como es una obligación de género, como la bolsa de azúcar es un género que nunca va a perecer, siempre va a ser posible y útil el cumplimiento. Entonces acá, más que cumplimiento por equivalente, va a haber ejecución forzada. Después, si hay que entregar cabezas de ganado, también sería una ejecución forzada. Bueno, no lo quiero complicar, pero sigamos con eso. En el tema de pago, bueno, de suma de dinero, es obvio, parte del cumplimiento por equivalente, se paga en dinero también, así que. Bueno, entonces de esta manera, dentro de las obligaciones de dar, el supuesto donde, digamos, que puede haber incumplimiento absoluto es en las obligaciones de dar cosas ciertas. Y ahí es donde puede haber utilidad práctica. Por ejemplo, esta estatua se perdió, no hay forma de cumplirlo, bueno, yo podría reclamar el valor equivalente de eso.
o este auto de colección, el valor equivalente, el valor de la prestación, o este departamento en Pozo que nunca me lo han entregado, el valor equivalente. Ahí hay como una aplicación práctica o una fuente de aplicación para el cumplimiento por equivalente, en las obligaciones de dar cosas ciertas. Y después, en las obligaciones de hacer, digamos, nosotros tenemos que la ejecución subrogada, la ejecución por otro, es la opción, digamos, antes de continuar, en la ejecución por otro, la ejecución subrogada, es un supuesto muy excepcional que se tiene de hacerlo valer como efecto de la obligación, porque requiere la autorización judicial previa, que es un juicio previo para que se autorice a que este acreedor contrate a otra persona, le pague a esa otra persona para que haga la prestación que quedó pendiente, y después el dinero que se pagó, yo lo recupero, lo reclamo directamente a mi primitivo deudor, ¿no? El acreedor. Pero eso requiere una autorización previa judicial, porque entonces se lo usa mucho, pero más bien como un sucedáneo de responsabilidad civil. ¿En qué sentido? Y casi todos los ejemplos de los libros están muchos en ese sentido. Yo pagué a un albañil que me haga la tapia, o una empresa constructora que me construye no lo hizo, entonces quizás directamente voy y contrato con otra empresa sin pedir autorización judicial, contrato con otra empresa, la otra empresa lo hace el trabajo, yo lo pago, y yo lo que en realidad hago después, y esto ya lo decía Salvat, eso no es un caso de ejecución por otro, porque no es que esta empresa me hizo la prestación que dejó de hacer el otro. Si uno lo ve así lineal, podría parecer, pero no es ejecución por otro, porque la ejecución por otro es que esta empresa me tiene que pagar exactamente la misma suma que yo le pagué a la otra. Y acá, en realidad, lo que va a pasar es que yo le voy a reclamar después al primitivo deudor el monto que pagué efectivamente a esta empresa, pero los reclamos ya pasa a ser como un daño y perjuicio, porque yo en realidad estoy diciendo, mire, señor juez, acá me incumplió, como me incumplió, yo tuve que volver a gastar en contratar a esta empresa, que ese es el daño y perjuicio. Entonces, y como estamos en un juicio de responsabilidad civil, quizás esta parte pueda objetar el gasto, es decir, señor juez, yo le cobraba 1.000.000 de pesos por hacer este trabajo, él pagó 10 millones, y todo eso está exagerado, no es real. Entonces yo puedo acreditar que el gasto fue menor, y el juez me va a hacer lugar si yo lo acredito. En cambio, en la ejecución por otro, si el juez me autoriza con la intervención de este, que tengo que pagar 10 millones, este ya no puede después chistar o decir, no corresponde, el gasto fue exagerado, lo tenía que haber dicho antes, y si no lo dijo, o si lo dijo y ya lo han rechazado, lo que el juez autorizó y lo que yo pagué me tienen que devolver. Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, pero dicho esto, es como que la ejecución subrogada, la ejecución por otro, tiene aplicación práctica en los casos que el hacer es fungible. O sea, me tienen que hacer un edificio, bueno, me lo hace fulano, mengano, da igual, pues ya tengo el proyecto. Tienen que o hacer una pared o pintar, o todas obras, todo relativo a hacer de la construcción. Ahora, si yo contrato a alguien para que escriba un libro, bueno, ya es distinto, pues ya no lo puede escribir otro, si es sobre algún conocimiento específico, o si es un novelista de renombre, o un escritor, o lo que fuera. Entonces, cuando la obligación no es fungible, no tengo la opción ni siquiera de ejecución por otro. Entonces ahí sí puedo preguntarnos si tenemos la opción del cumplimiento por equivalente. Y acá la doctrina y el doctor Guayer entienden que es perfectamente factible en ese caso reclamar el cumplimiento por equivalente pecuniario de esa obra Intuitu Personae, de ese libro que no se escribió o lo que fuera, porque eso tiene un valor en el mercado y yo reclamo el valor de esa prestación, ¿no? Bueno, eso sería... Entonces, esto sería un poco lo de la clase de hoy, lo del cumplimiento por equivalente como un efecto normal de la obligación y los supuestos en donde se puede aplicar, ¿no? Como un concepto, como una unidad conceptual y donde este ladrillo del cumplimiento por equivalente se asienta
en esta clasificación del efecto anormal de la obligación junto con la ejecución forzada y junto con la ejecución subrogada, y donde también se asienta en este otro ladrillo que tienen que saber que el incumplimiento puede ser relativo, que cuando es posible y útil, donde se asienta la ejecución forzada y subrogada, y que el incumplimiento es absoluto, donde se asienta el cumplimiento por equivalente. Y todo esto está dentro de los efectos de la obligación. Bueno, con este tema es como que daríamos por concluidos los efectos de la obligación, y sí les va a quedar un gran tema, que es la responsabilidad civil, o sea, cuando el deudor reclama además daños y perjuicios, y todo eso lo vamos a estudiar de la bolilla 12 en adelante, la segunda parte de la materia. Y ahí van a terminar el círculo, digamos así, ¿no? Completo de lo que es obligación y lo que es la posibilidad de la responsabilidad civil. La idea del examen es que incluye hasta la bolilla 8. Entonces, ahora la semana que viene vamos a ver de avanzar y viendo un tema que es sencillo, pero puede haber alguna complicación, es clasificación de las obligaciones. Entonces, yo les voy a explicar bien la clasificación de cosas ciertas e inciertas, sobre todo el título y el modo. Y todo lo demás creo que no hay mayores dificultades. Y después viene un tema que sí es muy importante, que es la bolilla 8, que son obligaciones de dar sumas de dinero, que es así no vamos a detener. Así que bueno, eso serían las próximas clases hasta el parcial, y que yo creo que ya el martes puedo saber un poco bien, confirmar bien la fecha, que es la que ya está puesta ahí, que creo que en principio esa sería, y la modalidad. No sé si hay alguna consulta o pregunta a disposición. Profesor, yo Sí. quisiera que me puede explicar, que no le termino de entender bien a la ejecución subrogada, digamos, por otro, ejecución por otro. Sí. ¿Cómo es? Le entiendo bien a la ejecución directa, pero a la subrogada me quedó un poquito... Sí, no entiendo su pregunta, porque la verdad que es que si uno lo lee en algunos manuales, es como una cosa simple, porque dice, y es simple, pero lo que pasa es que ya la simplifican demasiado. Es como que se dice, digamos, la ejecución subrogada, como asiento, usted se tiene que ir al artículo 730, inciso B. Entonces ahí ya hay un poco la línea, ¿verdad? Ese 730, inciso B, textualmente dice, acá lo vamos a leer. Dice que la obligación da derecho al acreedor a hacérselo procurar, dice, a emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a lo que es obligado, o a hacérselo procurar, digamos, aquello a que sea obligado, a hacérselo procurar por otro a costa del deudor. Entonces, es como que yo voy a conseguir el objeto de mi prestación, no lo va a cumplir el deudor, sino lo va a cumplir un tercero. Así. Y lo va a cumplir un tercero. Y esa sería la ejecución por otro. Entonces, a veces le van a decir, el ejemplo, yo contraté a un albañil, no me hizo la tapia, listo, contrato otro albañil que me la haga. Y eso es ejecución por otro. Bueno, eso es como medio simple, porque no explica exactamente de qué se trata la figura. ¿Por qué no la explica? Porque lo primero que hay que saber es que en nuestro sistema no podemos hacer justicia por mano propia. Entonces yo no puedo ir por mano propia a contratar a otra persona. Eso no hay problema en sí que lo haga. Eso lo puedo hacer. Lo que yo no puedo hacer es que las consecuencias de ese contrato recaigan lisa y llanamente en otro que no tuvo intervención. Para que sea oponible a ese otro, lo que yo pacte en ese contrato, tengo que pedir la autorización judicial. Y ahí es donde viene el punto que, como yo les decía en la clase pasada, en 25 años de profesión, nunca hice un juicio pidiendo autorización por otro. Nunca lo hice. En algunos supuestos puede justificar el hacerlo, y la herramienta está
ahí en el 730 inciso B, está para que yo lo pida la autorización y lo haga si hace falta. La vía más fácil, práctica, de resolver esto en realidad, es por vía de hecho, es decir, no por vía de hecho ilegal, sino directamente contrato a otro albañil que me haga el trabajo, contrato a otra empresa que me haga el trabajo, y después yo tengo herramientas para reclamarle al primitivo deudor el pago de todo lo que yo hice. Pero he aquí que ese reclamo para que el deudor me pague todo lo que yo hice, no lo dicen bien a veces, o cuando se lo explica, eso no es ejecución por otro. Eso es lisa y llanamente los daños y perjuicios de la obligación incumplida. Entonces yo estoy en daños y perjuicios, donde yo voy a tener que acreditar los supuestos esos, ¿no? Por ahí me parece que viene quizás más la posible confusión. En la ejecución por otro, yo debo pedir la autorización al juez, el juez le corre traslado a este deudor, le dice, acá viene mi cliente, por ejemplo, de una empresa que tiene, un poco el ejemplo que les decía, le había contratado con usted la plantación de plantines de citrus, usted no lo cumplió, o bueno, o arándanos era el ejemplo y tiene su aplicación, usted no lo cumplió. Entonces él ahora plantea, me pide autorización y me adjunta acá un presupuesto donde él va a gastar $5 millones para importar plantines, porque no hay en la República, por medio de esta empresa, y para que de esta manera se pueda cumplir con esa prestación que usted no le cumplió. Entonces le van a correr traslado a él. Si el deudor no contesta nada, el juez lo va a autorizar, porque no creo que haya, no hay oposición, no habría dificultad en que lo autorice. Entonces me autoriza mediante una sentencia, que es sentencia por las vías legales que tengo a disposición, que esto lo van a ver en procesal, pero es la vía o del juicio de conocimiento, ya sea del ordinario, del sumarísimo, del sumario, del sumarísimo. Como esto no está previsto, me parece que sea la del ordinario. Entonces tenemos 2 años de trámite, que es un detalle no menor, ¿entienden? De la realidad. Entonces yo obtengo esa sentencia, pongamos que fue en tiempo récord, que en 2 meses la obtuve, supongamos, tengo la sentencia esa. Entonces en base a esa autorización, ahí voy, pago los $5 millones con esta empresa, que hagan los plantines, y después inicio directamente la ejecución por otro, pero que ya va a ser, digamos, porque es a costa del deudor. Entonces ahora, todo eso ya lo hice a costa del deudor. Ya lo hice, ya lo pagué. Ahora falta la segunda parte, que sea a costa de. Entonces, señor deudor, me debe $5 millones. Y el deudor ya no va a poder decir, no, que gastó mucho, que gastó poco, que los plantines se pueden haber comprado acá. No lo va a poder porque ya está la autorización judicial, la orden, y él ya tuvo intervención en eso y el juez ya ordenó y autorizó que se haga así. ¿Entiendes? Ahora, si yo no lo hubiese hecho así, y en vez de esperar ese año o X tiempo que salga la autorización judicial y hubiese contratado directamente con la otra empresa para hacer ese gasto de 5 millones, lo puede haber hecho y es lícito, está bien que lo haga. Lo que pasa es que no lo ve, puede ser a costa del deudor por su propia voluntad, porque así no funciona el sistema. Es el uno y el otro. Si yo lo hubiese a costa de él, le tengo que dar intervención, que por eso es la autorización judicial. Entonces, si lo hago a costa del deudor, ahora yo inicio el juicio contra el deudor, que ya va a ser un juicio de responsabilidad, aunque yo lo llame como lo llame, va a ser de responsabilidad civil. Entonces el deudor, cuando conteste demanda, como es responsabilidad civil, aunque lo ponga el nombre que le ponga, él va a decir, señor juez, $5 millones es una exageración, si esos plantines en el mercado se los consigue por $1 millón, por mucho menos. Y hay en Lula, hay un vivero que los tiene, y hay acá, y hay allá. Entonces, si el deudor acredita todo eso en el juicio, el juez le va a hacer lugar, le va a decir, sí, tiene razón, el daño no son los 5 millones, es $1 millón. Entonces va a condenarlo a que le pague $1 millón. Pero eso no es ejecución por otro, eso es un supuesto ya de responsabilidad civil. Bueno, no sé si esto ayuda o complica, pero esa es un poco la diferencia que hay. Pero nadie asume esta diferencia. Salvat sí la dijo allá en 1900 y pico, 1940,
ya en los tratados de él ya plantea esto, y en casi todos los manuales es como que el deudor, un tercero que hace la prestación, acota el deudor, y no dan mayores explicaciones. Si uno lo profundiza la figura, se da cuenta que en realidad, hecho así, sin autorización judicial, estamos en un supuesto distinto, y que hay que requerir la autorización judicial. Y cuando uno piensa en que hay que requerir una autorización judicial, y que la autorización judicial va por las vías procesales que tenemos a disposición, que son de estos juicios, y que los tiempos implican por lo menos un año o un año y medio de trámite hasta tenerla, uno se da cuenta que no es una vía muy expeditiva y que valga la pena usar, porque si después de un año y medio, capaz que ya el problema lo tengo que solucionar antes. Entonces es muy excepcional que se vea, existe, está la figura y puede valer la pena en algunos supuestos, pero es de aplicación restringidísima. Yo por ahí quiero que lo que ustedes estudien sea lo más parecido a la realidad, porque de eso se trata la formación, ¿no? Así que bueno, quizás si no le da tantas explicaciones, iba a ser más fácil de entenderlo, pero bueno, así es un poco como lo veo. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta o alguna cuestión. Profe, disculpe, Sí. ¿qué posibilidades habría de rendir el parcial virtual, ya que somos de otras provincias y por ahí la situación Bueno. no es? Sí. Yo creo que si se habilita la opción presencial, siempre va a quedar a resguardo también va a ser como el derecho como el cumplimiento por equivalente, los daños y perjuicios. Va a haber las dos opciones, por muchos que viven en otras provincias, ¿no? Me parece que hay que hacerlo valer a esa opción. Lo que sí, si es virtual, el sistema va a ser de coloquio, va a ser un examen oral. Si fuese presencial, en una de esas puede ser escrito, ¿no? Que sería la distinta modalidad. Bien, muchas gracias, profe. No, por favor. Bueno, muy bien, chicos. Nos veremos el martes, si Dios quiere. Y bueno, y buen fin de semana largo y hasta el martes, si Dios quiere. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Muy bien, nos vemos. Hasta Muchas luego. gracias, profesor. Buen fin de para usted Igualmente. también. Gracias. Buenas tardes, profesor. Hasta luego. Hasta luego.